Bueno, al doctor Ismael Quintana. Le pido la colaboración, doctor, esta mañana para que usted nos ayude orientando al público oyente y televidente en este tema que definitivamente no nos queda claro. No somos abogados, no somos especializados como usted, y usted es la persona que nos puede decir realmente cuál es la situación, cuál es la realidad en este impasse que existe entre el presidente don Guillermo Lasso Mendoza y el señor Javier Muñoz, que es delegado, fue delegado en una terna desde el Ejecutivo al Consejo de la Judicatura, y que fue electo él y que actualmente ostenta ese cargo, esa función en este cuerpo colegiado. Bienvenido. Bueno, buenos días, Johanna. Un abrazo para usted, un abrazo también para usted, don Clever, y un saludo para quienes nos escuchan a través de Caché Radio. Sí, efectivamente, yo le diría que el presidente de la República ha estado pensando en este tema y creo que aquí no hay más que dos opciones. O el presidente está mal asesorado en el tema jurídico, o no está escuchando a sus asesores, que también puede ser la otra, ¿no? En todo caso, con relación a este pedimento irregular que él hizo en días pasados al vocal Muñoz del Consejo de la Judicatura, hay que señalar básicamente un par de cosas. La primera, el desconocimiento abierto de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia respecto al principio de independencia judicial. Los órganos de la función judicial, según el 168 de la Constitución, y el Consejo de la Judicatura, aunque no administre justicia, forma parte de la función judicial, son órganos que deberían ser independientes, o al menos eso es lo que señala la Constitución, independientes, entre otras cosas, de injerencias indebidas, de presiones, de chantajes o de amenazas de parte de otros órganos ajenos a la función judicial. Y por otro lado, porque el presidente de la República, creo yo, que confunde cuando la Constitución utiliza la palabra delegado en el artículo 179 puntualmente. Cierto es, insisto, que la norma constitucional establece que el Consejo de la Judicatura se integra por 5 vocales y que estos 5 vocales se convierten, dice la Constitución, en delegados de, entre otras instituciones o funciones del poder, de la función ejecutiva. El gran problema es que en realidad, cuando yo como presidente envío la terna de delegados al Consejo de Participación Ciudadana, eso no me convierte a mí en el jefe inmediato superior de ese delegado o de ese vocal que resulte electo de todo el proceso de selección y veeduría ciudadana que manda la Constitución para nombrar a los vocales del Consejo de la Judicatura. Quiere decir que en este caso el presidente de la República, al no ser pues el jefe o el delegante del vocal Muñoz, no le puede solicitar la renuncia, ni mucho menos puede pretender, por ejemplo, aunque eso no ha ocurrido, pero si es que se pretendiera, la remoción del vocal. La autoridad nominadora de los miembros del Consejo de la Judicatura es el Consejo de Participación Ciudadana, y la cesación en el cargo solamente se puede dar por la vía y las causas que establecen tanto la Constitución como el Código Orgánico de la Función Judicial. Así que en este caso es clarísimo que desde el punto de vista jurídico el presidente de la República ha asumido el ejercicio de una facultad que la Constitución y la ley no le entregan, y por esa razón ha tenido la respuesta que ha tenido de parte del vocal Javier Muñoz, ¿no? Doctor, Johanita. Gracias, economista. Doctor Quintana, buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Bueno, un poco de antecedentes. Esta no sería la primera vez en la que el presidente de la República hace un pedido, ya sea porque está mal asesorado en temas jurídicos o porque, como usted ha dicho también, no escucha a sus asesores. Pero se habla incluso de, tras este pedido, de hacer un paso al costado, y la respuesta que dio el vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, de que sea el presidente quien dé un paso al costado por incumplimiento en sus funciones. Se habla también de una ruptura de la independencia de las funciones y de una falta de institucionalidad en el país. ¿Podríamos entender esto así? Sí, naturalmente, porque lo que está pasando en la función judicial
que además semanas o días atrás veíamos cómo de modo inconstitucional se suspendía en funciones al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Hoy, asimismo, de modo irregular, se solicita la renuncia para pretender separar del cargo de modo arbitrario a un vocal del Consejo de la Judicatura. Pero claro, el problema institucional que atraviesa el país, que parece ya ni siquiera hablaría de crisis, ya es una desinstitucionalización permanente, ¿no? No es solamente el caso de la función judicial, es también el caso de la Asamblea Nacional, que hemos visto lo que ha estado pasando en estos últimos meses, donde la Asamblea se ha visto entrampada en disputas políticas internas, básicamente por resolver qué agrupación política se queda o no bajo el control de la presidencia de la Asamblea Nacional. Por otro lado, usted tiene un Consejo de Participación Ciudadana que realmente no sirve para nada. Ninguno de los procesos de designación de autoridades que está pendiente ni siquiera ha iniciado, peor podemos hablar de que ha concluido, ¿no? Contralor, defensor del pueblo, defensor público, superintendente de bancos, renovación del Consejo Electoral, renovación del Tribunal Contencioso Electoral. De los procesos que se me vienen ahorita a la mente son casos en los cuales hay una deuda en el cumplimiento de funciones por parte de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Eso lleva como resultado que en Ecuador nos estemos cada vez acostumbrando a ver en instituciones a personas subrogantes, encargadas, prorrogadas, reemplazantes, y no a funciones o a instituciones manejadas por funcionarios titulares y que cumplan los periodos de función que la propia Constitución establece. Me olvidaba el caso de la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Y por otro lado, usted tiene un presidente de la República que, a mi modo de ver, se compra broncas innecesarias, entrando en disputas políticas con muchas instituciones del Estado. El presidente ha tenido roces con la Corte Nacional de Justicia, con la Corte Constitucional, hoy con al menos uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, roces con la Asamblea Nacional, cuestión que naturalmente no le hace bien a la institucionalidad del país. Entonces, Ecuador es el país en donde la institucionalidad ya es propiamente el modus vivendi del accionar de nuestros políticos, ¿no? Por eso yo decía, Ecuador es un país que sería un país mucho mejor, realmente un verdadero Estado de Derecho, cuando nuestros políticos dejen de ver a la nación como su negocio o hacienda personal y cuando empiecen a evidenciar que la institucionalidad debe trascender a las personas, ¿no? Pero acá más importa sostener un cargo, más importan los intereses políticos que lo que dicen las normas, y por eso estamos así. Dialogando con el constitucionalista doctor Ismael Quintana, aquí en Caché Noticias de Opinión, modular 92.7. Doctor, el presidente de la República acusó a legisladores, acusó a otras personas de actos de corrupción, incluso a un expresidente que no paga impuestos. Y ahora lo que hemos escuchado es que el vocal del Consejo de la Judicatura, señor Muñoz, le piden la renuncia porque estaría cometiendo actos de corrupción. Eso es lo que ayer se dijo aquí. ¿Qué opinión tiene usted, que es abogado y que esto pues va contra la honra de personas? A ver, si el presidente o a oídos del presidente han llegado rumores o noticias sobre posibles actos de corrupción en el Consejo de la Judicatura o concretamente respecto del vocal Muñoz, yo creo que el cauce legal y jurídicamente válido para exigirle respuestas y para imputarle responsabilidades, de ser el caso, no es pues pedirle la renuncia al cargo como si se tratase de un ministro o de un secretario de Estado, porque insisto, los vocales del Consejo de la Judicatura no tienen por qué obedecer a los designios de quienes en su momento le incluyeron en la terna. Eso no es lo que establece la Constitución. En caso contrario, entonces, que la fiscal, el defensor público, la Asamblea Nacional o la propia Corte Nacional remuevan del cargo también a sus, entre comillas, delegados, pues no. Pero más allá de eso,
A lo que quiero ir es que si el presidente tiene conocimiento de que en este caso se pudo haber cometido presumiblemente un acto de corrupción, use los cauces legales para que estos temas se investiguen, pues, ¿no? Entiendo yo que el presidente sabe que si es que a sus oídos llega una noticia de corrupción, lo que tiene que hacer es presentar la denuncia en Fiscalía para que sea Fiscalía, la titular de la acción penal pública, según el 195 de la Constitución, la que inicie la investigación previa y determine si existen elementos que pudiesen hacer presumir que hay el cometimiento de un delito o de alguna incorrección que pudiese generar una responsabilidad penal. Para eso está Fiscalía, no estas desatinadas cartas que se cruzan entre funcionarios del Estado. Y si es que además él quisiera ir un poco más allá y cree que esto le debiera generar al vocal Muñoz una responsabilidad política, para eso tiene bancada en la Asamblea Nacional, pues 24, 25 votos, con esos se puede iniciar una solicitud de juicio político al amparo del 131 de la Constitución contra el vocal Muñoz, acusándole de incumplimiento de funciones. Y si es que cree que no es tan gravoso, al menos pues entonces a través de su bancada igual iniciar un procedimiento de fiscalización documental en la propia Asamblea Nacional. Es decir, yo creo que sí había mecanismos para tratar de despejar estas dudas que entiendo tiene el presidente. Pero si el presidente lanza, perdóneme que se lo diga, como ya ha ocurrido en otros casos, lodo con ventilador contra un montón de gente, sin presentar ninguna prueba, sin acudir a la Fiscalía en estos casos, pues esto empieza a sonar muy mal, ¿no? Empieza a sonar como un chisme y empieza a sonar como un pretexto donde yo trato de imputarle al otro el cometimiento de X corrupta con la finalidad de sacarle del cargo y poner a alguien en quien yo confíe, porque básicamente ese es el argumento que él da en la carta dirigida a Muñoz. Ahí no le dice que él es un corrupto, lo que le está diciendo es que el presidente no confía en la gestión que está haciendo o que está llevando adelante Javier Muñoz, y que por esa razón lo ha dicho el presidente de la República en su carta. Y hablando de cartas del presidente de la República, el presidente Guillermo Lasso envió ya la carta notificando de su viaje a Estados Unidos a la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, pero también con copia a Guadalupe Llori. Esa parte no la termino de comprender. ¿Por qué tiene que el presidente de la República notificar de su salida del país a una asambleísta más? Porque la notificación debería ser al presidente simplemente de la Asamblea. ¿Hay alguna? O no es legal. O por si acaso se la mandó a los dos para que no diga que no hubo notificación a las partes. ¿Hay alguna posibilidad que tenga Guadalupe Llori de regresar, de retomar la presidencia de la Asamblea? Me imagino que esa es la esperanza del gobierno, ¿no? Que la presidenta más inepta que hemos tenido en este último tiempo en la Asamblea Nacional regrese al cargo a través de una nueva acción de protección, porque eso va a pasar, Johanna. Con usted hemos conversado en estas semanas algunas veces respecto al recurrente abuso de las acciones constitucionales de personas que buscan impunidad o aferrarse a un cargo, ¿no? Guadalupe Llori sin duda alguna presentará, no sé por qué no lo ha presentado, ya se ha demorado más bien, una nueva acción de protección y buscará encontrarse un juez por ahí, porque de todo hay, para que se la conceda indebidamente. Y por eso usted encuentra esa carta del presidente donde él informa de su salida al país, a quien ahora está ocupando la presidencia fruto de esa destitución, pero con todo él se cubre las espaldas diciendo, bueno, si es que Guadalupe Llori regresara a la función de presidente de la legislatura, ahí está, con copia a ella para evitarme yo cualquier responsabilidad ulterior, porque claro, constitucionalmente el jefe del Estado tiene la obligación de informar durante el periodo que está ejerciendo el cargo y hasta un año después sobre sus salidas del país a la Asamblea Nacional a través de su presidente. Pero además de eso, digamos, esto se traduce en el doble discurso del gobierno que uno todavía no termina de entender, ¿no? Usted tenía por un lado al ministro Jiménez diciendo que ellos no reconocen a Saquicela como presidente de la Asamblea y entendería que por eso le mandan una copia adicional a Guadalupe Llori para entender que ellos en su cabeza y en su imaginario creen que Guadalupe Llori seguiría todavía legalmente siendo la presidenta de la legislatura. Y por otro lado usted tiene un secretario
de la administración, me refiero al señor Correa, Iván Correa creo que es el nombre, sí, que señalaba que en cambio para ellos, bueno, lo que ha resuelto la Asamblea por mayoría lo tienen que respetar y que aunque no estén de acuerdo, bueno, trabajarán con Virgilio Saquicela del mano. Entonces, este doble discurso que usted no entiende y yo tampoco, pero finalmente entiendo que lo que el presidente busca es guardarse las espaldas frente a futuros señalamientos donde se diga que el presidente tal vez no informó al órgano regular sobre su puntual salida al país en estos días por el tema de la cumbre de las Américas y ese tipo de cosas. Y otro ejemplo también, en el caso de la consulta popular, el presidente de la República, Guillermo Lasso, había dicho o había dado a entender que la consulta quedaba ya para otro momento, ya se guardaría en el cajón, pero después Iván Correa dijo que se está analizando, se están puliendo las preguntas para la consulta popular. En este momento, ¿es prudente una consulta popular tomando en cuenta que las cifras del presidente Lasso y de su gobierno, la credibilidad, la popularidad, están muy bajas? A ver, si yo fuese un consejero, asesor del presidente, le recomendaría no hacerlo, ¿no? No creo que es ahora el momento en el que el jefe del Estado, que ha perdido el apoyo de muchos sectores políticos con los cuales inicialmente él tenía o trató de construir una especie de alianza, hoy ya no la tiene, el gobierno está políticamente solo respecto de organizaciones políticas, me refiero, y porque además, diría yo, con las últimas encuestas que seguramente ustedes que son periodistas han leído, muchas más que yo, parecería ser que la aceptación ciudadana también va en picada. Y con esos dos ingredientes yo le aconsejaría hoy promover un proceso de consulta popular. Y si lo hace en un tema puntual como es la seguridad, un problema que afecta a todo el país y que la gente quiere acciones inmediatas, tal vez por ese lado para tener una victoria, entre comillas, asegurada. Bueno, lo que pasa es que cuando pasan estos escenarios en los cuales usted tiene un presidente con no muy buena aceptación, y se va a lanzar a una consulta popular, claro, se trata de tomar o de disfrazar las preguntas de fondo que le interesarían al jefe del Estado con otras que solemos llamar los caramelos, ¿no? Tú pones ahí unos atractivos para la ciudadanía. Entonces, claro, siempre el tema de la seguridad va a ser un asunto al que la gente no le va a decir, no, pues ¿quién no quiere vivir en un país seguro? La gente te va a decir sí, pero cuidado que en el resto de preguntas tal vez te va mal, porque además en esto estamos especulando mucho. El jefe del Estado ha hablado, al menos yo le he contado 4 o 5 veces de consultas populares de distintos temas. En algunas ha sido el tema de la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura, en otras era el Consejo de Participación Ciudadana, en otras era la ley de inversiones, en otras era la reforma laboral. Ahora se habla del tema de proponer una modificación en materia de seguridad ciudadana. Entonces, como usted ve, son muchos anuncios, son muchas palabras al aire que finalmente no se están concretando en situaciones específicas, y eso hace que cuando nosotros nos sentemos acá a conversar sobre consultas populares, ni siquiera podamos decirle, porque yo no estoy en capacidad a usted de decirle, oiga, Johanna, ¿sabe qué? Lo que el presidente busca constitucionalmente no procede, más allá de que políticamente pudiese ser o no recomendable iniciar un proceso de consulta popular. Como no tenemos todavía una propuesta en concreto, y difícilmente la vamos a tener, creo yo, o al menos no por ahora, estamos especulando. Entonces lo único que yo le puedo decir es, bueno, decídase, si quiere consulta popular, hágalo. Pues entiendo que ya no creo que sea tan difícil elaborar un cuestionario y un proyecto de reforma constitucional, porque para eso tiene un equipo jurídico grande en la presidencia, y no creo que se demoren tantos meses en maquinar qué es lo que se va a preguntar. Pero sin duda alguna las consultas populares igual no son soplar y hacer botellas, ¿no? Primero necesita el dictamen previo de la Corte Constitucional, una Corte que ha sido muy quisquillosa y exigente en esta materia. Si no, vaya y revise los dictámenes, prácticamente todos son desestimatorios de las consultas populares. Y luego lo más importante, ganar la consulta popular. Si no, vaya y pregúntele a Sixto, pregúntele a León Febres Cordero, cómo les fue en su momento con consultas populares en los momentos más críticos de sus gobiernos, ¿no? Y me parece que el presidente Lasso está por ahí. Una respuesta facilita, dile a no a Febres Cordero, dile no a Sixto, nada más. Así fue la campaña. Oiga, doctor Quintana, rapidito que se nos fue el tiempo.
En la Asamblea Nacional se tramita una resolución para elevar una queja al Consejo de la Judicatura por intromisión de jueces en asuntos políticos. Hoy está en la agenda del día esta resolución que la ha planteado el legislador Ángel Malta, del bloque de Pachacuti. ¿Qué le parece esto? Bueno, veamos, habría que esperar a ver cuál va a ser la infracción por la que se va a quejar la Asamblea Nacional. El Código Orgánico de la Función Judicial permite efectivamente a los usuarios presentar quejas o denuncias contra las conductas de los servidores judiciales y de los jueces en específico. Pero sí habría que ver, porque si se tratase de la acusación de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, se va a requerir primero la declaración judicial previa por parte de juez superior que determine que estos jueces respecto a los cuales voy a presentar la queja efectivamente pudieron haber cometido esa conducta, porque caso contrario la denuncia o la queja se tiene que archivar según ha dicho la Corte Constitucional. Así que en ese sentido primero habría que ver cuál va a ser la infracción por la cual se va a pedir que se inicie sumario disciplinario contra estos jueces. Sin duda alguna el tema de la asambleísta Yori es un tema clarísimo de abuso del derecho. No hay otro, yo al menos no he visto ningún otro colega constitucionalista que no coincida con esto de que efectivamente Guadalupe Llori ha abusado de las acciones constitucionales, y eso es porque no son todos los jueces, pero muy pocos jueces que se prestan también a estas jugarretas políticas, ¿no? Entonces, eso debe ser sancionado, creo yo que sí, para poner un freno no solamente a que se abuse de esto, sino también a los jueces que permiten a través de sus decisiones este abuso del derecho. Doctor Quintana, como siempre, muy agradecido con ustedes. Que le vaya muy bien. Un abrazo, buenos días. Gracias.